Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos oído bastante, pero considero que es un tema sumamente importante debido a los tiempos en los que estamos hoy. A principios de marzo de este año, el pastor Wallis estuvo aquí en Guatemala. Él y su esposa Marilyn vinieron a Guatemala y él estuvo compartiendo un seminario con el tema de preparándonos para el avivamiento. Estaba viendo que el pastor Ricardo hace como 3 años nos dio una enseñanza de 2 partes acerca también de la preparación para el avivamiento. Hace pocas semanas el pastor Fito nos estuvo enseñando acerca del avivamiento en el tiempo de Josías y qué fue lo que sucedió en ese tiempo en la historia y la aplicación para nosotros hoy. Y de hecho, el domingo antepasado, él nos habló también acerca de una entrega completa, de no estar a medias con el Señor. Y todo esto hace como pone un cimiento de cuán importante es. Aquí en la iglesia todo el tiempo hemos estado escuchando muchas veces, como ya les acabo de decir, acerca del avivamiento que viene. Creemos que viene un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un mover del Espíritu Santo intenso, poderoso, que va a cambiar muchas cosas, no solo en la iglesia, sino en el mundo. Y hace como 20 años, yo me acuerdo muy bien de un mensaje que dio en la iglesia. No estábamos en este edificio, todavía estábamos en la zona 10, pero el pastor Frank Anderson predicó un mensaje que a mí me impactó un montón. El título del mensaje era, no sé si era el título del mensaje, pero el tema era acerca de cavar pozos. Y de esto hace 20 años, y sin embargo durante todo el tiempo es un mensaje que el Señor me lo recuerda y me lo ha recordado muchas veces. Cavar pozos o cavar zanjas. Y casualmente hace poco encontré en la página de la iglesia
del pastor Dan Karam, donde el pastor Frank es pastor también, y él enseña allí una pequeña enseñanza de 3 partes, lo dividió en 3 días, y el título de esta enseñanza es El gran trabajo previo al avivamiento, en el cual él nuevamente habla ahí acerca de la importancia de cavar pozos. Y de ahí fue que yo saqué el mensaje que voy a compartir hoy. No voy a hablar de todo lo que él habló, solo extraje la parte esta de cavar pozos, que yo siento que es muy importante. Así que los animo a los que hablan inglés, yo les recomiendo que vean estos 3 videos del pastor Anderson. Debajo de este video, el hermano David puso los enlaces para estas 3 clases, para que los que quieran puedan ver la enseñanza del pastor Frank Anderson. Ahora, sabemos que la segunda venida del Señor está muy cercana y que antes de su venida va a haber un periodo de una gran tribulación, y que antes de la tribulación va a haber un gran avivamiento, un derramamiento de la lluvia del Espíritu Santo como nunca ha habido antes. Y en la Escritura podemos ver que antes de un avivamiento, normalmente el Señor siempre interviene para preparar el camino, para poner algunas cosas en orden. Y antes del avivamiento hay un trabajo intenso. Es importante que comprendamos las señales de los tiempos. Puede ser que creamos que cuando venga el avivamiento, el mover y la unción del Espíritu Santo va a ser lo que arregle las cosas en nuestra vida que todavía necesitan ajustes. Pero la Escritura nos muestra claramente que ese trabajo de ajustes y de sacar, quitar, poner, es algo que hay que hacer antes de que comience este gran avivamiento. Así como fue necesario preparar el camino antes de la primera venida de Cristo, también debe hacerse antes del avivamiento. Hay que preparar nuestro corazón antes de este avivamiento. Antes de que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio, Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento. Ese fue el mensaje que él predicó, lo cual nos dio un patrón de que Dios hace una obra en el corazón de sus hijos para preparar el derramamiento del Espíritu Santo. Y quisiera que leamos esta profecía en Malaquías 3:1. Dice, Malaquías 3:1, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo va a recorrer toda la tierra, primordialmente la iglesia, y va a tratar con el corazón de los cristianos, para poner todo en orden, para que cuando Él venga pueda venir con una bendición. No es una gran revelación decir que el estado de la iglesia hoy es triste. Y no digo esto con afán de criticar ni nada así, pero es una realidad. Hoy es difícil diferenciar entre la iglesia y el mundo. Los estándares han caído bastante y la doctrina hoy, la sana doctrina, es escasa. Por eso es necesario poner las cosas en orden, así como lo hizo Juan el Bautista. Él predicó un mensaje de arrepentimiento antes de la venida del Señor. Él puso las cosas en orden antes de la venida del Señor Jesucristo. Leamos otra profecía acerca de esto en Isaías 40, del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y algo que dijo el pastor Frank y que estoy de acuerdo con él, yo no lo había pensado así, es que no es correcto orar pidiéndole al Señor que venga sin antes orar para pedirle
que antes de que Él venga, prepare el camino en el corazón de su pueblo para antes de su venida. Tiene que haber una preparación. Los valles deben ser alzados, los montes deben bajarse y lo torcido debe enderezarse y lo áspero debe allanarse, para que cuando el Señor venga, venga con bendición. Leamos ahora en Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí tenemos algo muy importante, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hay un trabajo ahí de arreglar las cosas, hay una obra de arrepentirnos, de enderezar los caminos, de bajar nuestro ego, de arreglar lo que está mal en nosotros. Porque es interesante, aquí dice, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Malaquías e Isaías profetizan esta obra de preparación. Y estas profecías se cumplieron y se van a cumplir. En Mateo 3, del 1 al 3, vemos un cumplimiento de esta profecía. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aunque por supuesto que debemos estar orando para que venga el avivamiento, también deberíamos estar orando para que el Señor prepare el corazón de su pueblo, para que el Señor prepare nuestro corazón antes de que Él venga, para que cuando venga ese camino esté listo delante de Él. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Tiene que haber una disminución nuestra para que entonces el Señor se pueda manifestar plenamente. Hay que hacer espacio para recibir lo que Él quiere darnos. Y esto lo podemos aplicar en nuestro día a día. Es cierto, estamos esperando un avivamiento, un derramamiento fuerte del Espíritu, pero también estamos esperando que la gloria del Señor, que su carácter se vea en nuestra vida. Por eso es una obra que tenemos que hacer cada día, hacer ese espacio para recibir lo que Él quiere darnos. O sea, para sacar lo terrenal, para sacar la idolatría, para sacar lo que disminuye nuestra capacidad, para que seamos llenos de más del Señor. Sería vergonzoso que cuando el Señor venga, su pueblo esté lleno de otras cosas y que no haya lugar para Él. El pastor Fito nos explicó el trabajo que hizo Josías antes del avivamiento. Josías comenzó a reinar siendo un niño. Dice la Escritura que a los 8 años le fue nombrado rey. Cuando él tenía 16 años, él comenzó a buscar al Señor. Y 4 años después, o sea, tenía como 20 años, él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los ídolos que tenían, porque antes de él había habido un tiempo terrible de idolatría y habían ídolos por todos lados. Podemos leer esta historia en Segunda de Crónicas 34, del 1 al 7 y seguir en adelante con todo lo que Josías hizo. Ahora, después de que él hubo limpiado la tierra, comenzó a trabajar para arreglar y limpiar el templo. Y fue limpiando y ordenando y reconstruyendo cosas que estaban mal en el templo, que encontraron el libro de la ley. Y cuando leyeron el libro de la ley, vino un gran arrepentimiento, no solo en Josías, sino en el pueblo en general. Y entonces hubo un gran avivamiento. Primero, y esto fue años antes, la tierra tuvo que ser limpiada de los ídolos, el camino tuvo que ser preparado. Después tuvo que haber habido una lectura, el ser confrontados con la palabra, para que eso produzca arrepentimiento.
Y entonces vino un gran avivamiento en Israel. Ahora, porque si nosotros estamos llenos de otras cosas, nuestra capacidad para ser llenos del Espíritu de Dios, para ser llenos de los frutos del Espíritu, para ser llenos de los dones del Espíritu, se reduce. Se reduce si hay otras cosas allí. Somos vasijas. La palabra dice que somos vasijas. Y como vasijas tenemos una capacidad limitada. No podemos creer que tenemos una capacidad infinita para contener todo lo que querramos tener del mundo en nosotros, de nuestro ego en nosotros y además lo del reino de Dios en nosotros. Eso es una gran mentira. Es una o la otra. Nuestra capacidad tiene un límite. Y mientras más nos llenamos con cosas del mundo, mientras más dejamos que esas cosas del mundo estén ahí, mientras más ego tengamos en nosotros, mientras buscamos entretenimiento, deporte y los placeres de este mundo, menos capacidad vamos a tener para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor quite de nuestro corazón las cosas que puedan estorbar nuestra capacidad para que seamos llenos de Él. Y entonces quiero que veamos aquí 2 puntos importantes respecto a esto y antes de entrar a el asunto de cavar pozos. Número 1, como vasijas, como personas, no tenemos una capacidad infinita. Por nosotros mismos no tenemos capacidad infinita. ¿Qué quiere decir esto? No podemos estar llenos del mundo y al mismo tiempo tener espacio para estar llenos de Dios. Leamos Mateo 6:24, que es lo que Jesús nos dijo. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno de los dos tiene que ceder. Por eso el Señor comienza a mover a su iglesia, comienza a probar a sus hijos para examinarlos. Por eso a veces viene este tiempo intenso en el que el Señor quiere obrar en nosotros. Quiere obrar el Señor en sus hijos para examinarlos y para ver qué es lo que sus hijos escogen, cuáles son las decisiones que sus hijos toman. Porque una de las maravillas y de los misterios de Dios es que Él no arrebata las cosas de manos de sus hijos. Si nosotros queremos quedarnos con algo, podemos quedárnoslo. Él nos va a dejar. Él va a permitir que nos quedemos con lo que queremos. Él nunca nos va a arrebatar nada. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de entregar, de dar. Y si no podemos, de pedir ayuda para que Él haga esa obra en nosotros. Porque si queremos quedarnos con todo lo que queramos quedarnos, Él nos va a dejar quedarnos con ellas. Número 2, Dios no quiere mezcla en su iglesia. Dios no quiere mezcla en nuestro corazón. Una mezcla de las cosas del mundo y sus placeres con las cosas de Dios. Eso es mezcla y eso es lo que sucede cuando permitimos que se quede todo esto en nuestro corazón con un poquito de Dios y entonces se vuelve algo muy desagradable. Se vuelve, como dice el Señor en Apocalipsis, tibieza y eso sí le desagrada al Señor. Juan el Bautista entró en escena para que hubiera arrepentimiento, para tratar con la mezcla que había en el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías confrontó a Israel con la mezcla que había en ellos, él los llevó a un punto de decisión. Cuando estaban todos ahí en el Monte Carmelo, él les preguntó a quién querían ellos servir. Porque, como vimos antes, no podemos servir a Dios a 2 amos. Muchos han tratado de aferrarse al mundo y también a la iglesia, pero llega el momento en el que tienen que soltar a uno de los dos. No tenemos capacidad infinita y el Señor aborrece la mezcla. Tenemos que recordar esto. Leamos un poquito de este relato de Elías con el pueblo de Dios que está en Primera de Reyes 18:21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, este fue el resumen del ministerio de Elías. Llevar a Israel al punto en el que ellos pudieran responder a esa pregunta. Si Jehová es Dios, entonces sírvanlo a él. Pero si creen que Baal es Dios, entonces salgan del reino y sírvanlo a él. Ahora, el pueblo debió haber respondido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque había mezcla en sus corazones. Este es el tiempo de buscar al Señor. Bienaventurados los que entendemos esto. Dios quiere darnos sabiduría y entendimiento. No podemos ser ingenuos y simples, porque cuando Él envíe el avivamiento, no va a ser un espíritu de emoción para alegrar a las personas. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo, lo hace en serio, lo hace para traer cambios, lo hace para establecer su reino en esta tierra y en nuestro corazón. Él quiere que el avivamiento le dé el poder a su pueblo para que seamos testigos, para mostrar su gloria y para que tengamos más capacidad y más profundidad en Él. El pastor Frank cuenta que en 1967 hubo un avivamiento y él escuchó a un ministro que estuvo en esa época y este ministro decía algo muy interesante. Él decía: se están quedando atrapados en las bendiciones, están chapoteando en los charcos, pero no están permitiendo que la obra penetre a lo profundo de su corazón. Señor, ¿cuál es el trabajo que tú quieres hacer en nuestro corazón para que aumentemos nuestra capacidad y podamos recibir el impacto pleno de lo que tú vas a hacer? Las bendiciones en sí no están mal, al contrario, anhelamos ver las obras maravillosas del Espíritu Santo, pero nuestro enfoque central no debe ser allí. La iglesia debe ser una esposa sin mancha ni arruga, que tiene la misma gloria que su esposo celestial. No se trata, como decía este ministro, de chapotear en los charcos de las bendiciones. Se trata de meternos en el río de Ezequiel para estar cubiertos completamente. No es solamente, ¡ay, qué lindo este servicio, este culto de adoración! Tiene que ser un impacto profundo en el corazón del pueblo de Dios, para que entonces tengan ese poder para salir y cambiar al mundo y edificar el reino de Dios. Nuestra capacidad debe estar plena, debe ser completa. No podemos estar llenos a la mitad con el mundo y con lo terrenal y pretender en la otra mitad tener lo celestial. En Oseas 10:12 tenemos una cita muy hermosa y quiero leer la versión de la NBI. Dice allí en Oseas: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. ¿Cuándo se labra el barbecho? ¿Cuándo se rompe el barbecho? Antes de la lluvia. ¿Y qué es el barbecho? El barbecho es un terreno, una tierra de labranza que ha estado en reposo durante por lo menos 2 o 3 años y entonces se ha endurecido. Y para poder volver a sembrar hay que romperla, hay que pasar el arado y romperla para que entonces se pueda poner la semilla y que reciba y aproveche el agua de la lluvia. Entonces, ese trabajo, y este es otro ejemplo de romper el barbecho, es un trabajo que se hace antes de que empiece a llover, no durante la lluvia, antes de la lluvia. Labrar el barbecho antes de la lluvia, preparar la tierra antes de que empiece a llover. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Es tiempo de buscar al Señor con todo.
Es tiempo de clamar y decirle, Señor, trata con los ídolos que hay en mi corazón. Trata con todo lo que es terrenal, con lo carnal, con lo que me distrae y quita mi atención de ti. Este es el tiempo de buscar al Señor y de arar el barbecho antes de que venga la lluvia. Y es tiempo entonces de cavar pozos. Y quiero explicar esto un poquito. Hace muchos años, el pastor Frank comenta que el Señor comenzó a trabajar en su vida respecto a cavar pozos. Le habló de este concepto. Y el Señor fue claro con él y le dijo que esto es algo que debía hacerse antes del derramamiento de la lluvia del Espíritu. Y él hace la aclaración de que probablemente esto de cavar pozos es una ilustración un poco abstracta, pero que tiene una aplicación espiritual muy específica y muy acorde a nuestros tiempos. Esto fue un evento que sucedió en Israel y voy a dar un poquito el trasfondo aquí. El rey Josafat de Judá y el rey Joram de Israel, junto con el rey de Edom, le preguntaron al profeta, se juntaron para ir a pelear en contra del rey de Moab. Pero antes de ir a la pelea estaban en un desierto, estaba muy complicada la situación. Y entonces le mandaron a llamar al profeta Eliseo y le preguntaron a Eliseo si el Señor iba a bendecir esta batalla de estos 3 reyes contra el rey de Moab. Así que le pidieron al profeta Eliseo que les diera una palabra del Señor. Y Eliseo les dio un consejo muy peculiar, muy curioso, pero en un sentido muy práctico, ya que les iba a proveer sustento y fortaleza para sus caballos y para los soldados para la batalla. Y el consejo que Eliseo les dio fue: caven pozos. En algunas versiones dice caven zanjas, en otras dice caven estanques. La palabra de Jehová fue: escarben en la tierra y hagan pozos. Y por medio de este consejo, en realidad Dios le está hablando a la iglesia de cómo prepararse para cuando venga esa lluvia abundante del Espíritu Santo. Cavar pozos para prepararnos para la abundancia de agua que va a venir en el avivamiento en nuestros días. Vamos a leer una porción de este relato en 2 de Reyes 3, del 15 al 20. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, el tañedor era alguien que habían llamado, que Eliseo pidió que llamaran a un tañedor. Entonces, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho a Jehová, haced en este valle muchos estanques. La Biblia de las Américas dice muchas zanjas. Ahora, ubiquémonos aquí en este contexto. ¿Se imaginan ustedes qué pensaron los reyes cuando escucharon esta palabra? Llamaron al profeta para ver si el profeta bendecía la batalla contra el rey de Moab. Y viene el Señor y les dice por medio del profeta: sí, tienen que cavar pozos para prepararse para esta batalla. Llenen el valle de pozos. Vamos a seguir leyendo en el versículo 17. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, talaréis todo árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Entonces, les está hablando de la victoria que Él les iba a dar sobre sus enemigos. La victoria sobre sus enemigos sería el resultado de esta agua que iba a llegar al valle. Sigamos con el versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas, así como lo había dicho Eliseo. Ellos estaban en el, no sé
estoy segura si era un desierto, pero estaba seco. La escritura antes dice que estaba seco, que tenían sed y que estaban todos asustados. Entonces, viene el profeta y les dice, caben pozos. Y entonces, al día siguiente viene el agua y llena todo el valle. Ahora, con esta escritura, el Señor le habló al pastor Frank respecto a la actitud que quizás tuvieron algunos de los soldados que estaban allí. La actitud que ellos tuvieron hacia la palabra que habían recibido del Señor por parte del profeta. Puede ser que algunos hayan dicho, ¿perdón? ¿Que hagamos qué? ¿Que cavemos pozos? Perdón, pero no estamos aquí para cavar pozos, para sacar tierra. Aquí venimos a pelear contra los moabitas. Nosotros queremos obtener una victoria en la batalla. ¿Cómo es eso de ponernos a hacer pozos? Pero la palabra del Señor fue, caven pozos. Y si obedecen y cavan los pozos, van a recibir la victoria que desean. Esa fue la palabra que ellos recibieron, una palabra maravillosa. No importa lo que el Señor diga, lo que Él dice siempre es maravilloso y se cumple. Cuando Dios habla y da instrucciones, uno obedece y entonces viene la victoria. Así que Eliseo les da esta palabra. Y probablemente los soldados, hubo quienes dijeron, ok, muy bien. Ok, Dios quiere que obedezcamos. Así que agarraron su pala, la metieron así un poquito, sacaron un puchito de tierra y dijeron, va, ya hice mi oído, ya obedecí lo que el Señor dijo que hiciera. Ahora, lo interesante es que el Señor le mostró al pastor Frank que cada uno iba a recibir conforme a cuánto cumplían con la palabra de Dios. Los que hicieron pozos chiquitos, solamente por hacer caso, iban a recibir poco. Iban a tener una recompensa chiquita. Pero esos soldados que se arremangaron y dijeron, bueno, esto fue lo que el Señor dijo, este es el secreto, esta es la clave, y lo tomaron en serio y metieron la pala hasta adentro con todas sus fuerzas y sacaron tierra y siguieron cavando y sacaron e hicieron un pozo bien profundo. Resulta que cuando vino la inundación, ese pozo profundo que hicieron se llenó de agua. Y hermanos, aquí no hay ningún misterio. Ellos estaban quitando, ¿qué estaban quitando? Quitando tierra, estaban sacando polvo. Y así es como uno hace un hoyo en la tierra. Uno mete la pala y saca tierra del hoyo. Cava y saca tierra. Es lo que sale cuando uno cava un pozo. Ahora, ¿qué nos muestra esto a nosotros? Nos muestra que debemos sacar lo terrenal que tenemos adentro. ¿Cuánto esfuerzo estamos invirtiendo en nuestra relación con el Señor hoy, antes de que el Señor se mueva con poder sobre esta tierra? ¿O antes de que tengamos que presentarnos delante de Él? Todos los días debemos cavar y sacar un poco de tierra. Todos los días. Hacer el tiempo para esperar en el Señor, para leer nuestra Biblia, para escribir todo lo que el Señor nos diga, todo lo que encontremos en su palabra, para escarbar su palabra, para que el Señor escarbe en nuestro corazón. Y poco a poco esos problemas que hay en nosotros se vayan arreglando, para que Él toque esas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida, para que nuestro ego disminuya, para que nuestros caminos sean quitados y anhelemos estar en los caminos de Dios, para que haya cambio como resultado de ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo en su presencia. Cada vez que pasamos tiempo con el Señor, estamos cavando esos pozos para que tengamos más capacidad. Aunque yo sé que muchos tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Todos tenemos muchas cosas cotidianas en las que debemos estar ocupados y en las que debemos concentrarnos. Y puede ser que no tengamos tanto tiempo para encerrarnos a orar. Pero algo es algo. Y si el tiempo que tú tienes disponible para hacer esto es poco, no importa. Lo importante es que tú
tú te estés esforzando en tu relación con el Señor. Lo importante es que estemos cavando pozos cada vez que leamos su palabra y la subrayemos, cada vez que estudiamos su palabra, cada vez que venimos a la iglesia y participamos en el servicio de todo corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, esa palabra nos expone. La palabra del Señor entra y nos toca y nos dice, debes tratar con esto, debes hacer lo otro, debes orar por esta situación, debes buscarme para que cambie esta área en tu vida. Eso es cavar pozos. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos para que nuestro pozo sea profundo y pueda contener mucha agua, pueda contener mucho del reino de Dios, de lo espiritual. Otro ejemplo que el pastor Frank usó a lo largo de esta enseñanza fue el ejemplo de las vasijas vacías. Y es interesante porque para que una vasija pueda ser llena de algo, tiene que estar vacía primero. Ahora, hay muchas personas que no toman en serio la visión que el Señor les ha dado, ni su palabra. No pasan tiempo en su presencia, no leen su palabra, no le permiten al Señor tocar cosas en sus vidas porque se ofenden. Pero eso no funciona, porque el avivamiento va a venir y los cristianos vamos a recibir en la medida en que nos hemos preparado. Si no trabajamos en nuestro corazón antes de que venga el avivamiento, no vamos a experimentar una manifestación plena de la gloria de Dios, una manifestación plena de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos. Muchas veces es lo que la persona hace antes de que el Espíritu Santo sea derramado, lo que envía este mensaje a Dios, lo que envía un mensaje diciéndole al Señor, yo tomo en cuenta mi caminata contigo. A mí me interesa cómo está mi relación contigo. Y como les decía antes, es cierto que todos tenemos responsabilidades de trabajo, de la casa, estudios, lo que sea. Y mientras hacemos estas cosas debemos concentrarnos para hacerlas bien. Pero también es muy importante que encontremos un tiempo y nos esforcemos para orar, para leer la Biblia y para pasar tiempo con Dios. Orar por lo que Dios nos ha dicho que debemos orar. Y todo esto no necesariamente tiene que ver con nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo, con el trabajo que hacemos en la iglesia, lo cual también es importante, pero tiene más que ver con nuestra caminata personal con Jesús. Tiene que ver con cuánto de Dios queremos tener en nuestra vida. Así que, regresando a los reyes que están a punto de enfrentarse a los moabitas, aquí está el profeta Eliseo. Él les dio una palabra. Él les dijo, tus pozos se van a llenar en la medida en que cavaste el día antes de que viniera el agua. Dios les dijo que iba a venir agua, pero antes de que viniera esa agua, ellos tenían que trabajar y prepararse. Tenían que cavar estos pozos. Y si seguimos leyendo esta porción, vamos a ver que vino el agua, llenó los pozos, tomaron agua todos los que tenían que tomar agua. Luego el ejército enemigo vio el agua, pero vio agua, el reflejo con sangre y se asustaron. Y fue una victoria abrasadora. Y así es la victoria que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. En nuestra vida. Como les decía antes, otro ejemplo que utilizó el pastor Frank fue el de estas vasijas vacías. Y él, para ilustrar lo de la vasija vacía, usó esa ocasión en el que una viuda de uno de los profetas fue a pedirle ayuda al profeta Eliseo, porque estaba en problemas. Y quisiera que leamos esa porción para que nos ubiquemos aquí. En Segunda de Reyes 4, del 1 al 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor
para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y voy a poner el énfasis aquí, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué nos enseña esto? Tenemos que estar vacíos de todo lo terrenal. Tenemos que estar vacíos de nuestro ego, de nuestros planes. La palabra aquí es vacíos. Y para vaciarnos tenemos que actuar, tenemos que esforzarnos. Es cierto que es el Señor es el que hace la obra en nosotros, pero como dijimos antes, Él no va a intervenir si nosotros no estamos dispuestos a que lo haga, si nosotros no venimos cada día a buscarlo a Él para que Él haga esa obra que debe hacerse en nosotros hoy, ahora, no mañana, no después, ahora. Es importante qué estamos haciendo hoy. Hoy, que probablemente hay sequía en nuestra vida, que probablemente nuestro terreno está así como el barbecho, está duro. Hoy que tal vez estamos en un desierto. Es más, tal vez estamos cansados y no le hemos puesto mucho esfuerzo a nuestra relación con el Señor, como sabemos que deberíamos estarlo haciendo. Tal vez estamos siendo descuidados en nuestra caminata con Él, porque estamos desanimados. Tal vez no hemos encontrado un tiempo específico en nuestro día en el cual podemos decir, este es mi tiempo con Jesús, porque estamos abrumados por todo lo que está pasando alrededor nuestro. Tal vez no tenemos una relación personal con la palabra de Dios. No estamos leyendo nuestra Biblia regularmente y no estamos escuchando al Señor regularmente. Y por lo tanto el Señor no puede tratar con lo terrenal que hay en nuestra vida, con esa tierra que hay en nuestro corazón, con los ídolos, con la carnalidad que hay en nosotros. Dios quiere incrementar nuestra capacidad para contenerlo a Él, para contener el Espíritu Santo. Que el Señor ponga carga en nuestro corazón para que podamos decir, yo no puedo estar aquí hoy perdiendo el tiempo en cosas vanas, en cosas que no son importantes. La tierra que se cava es lo que hay en el corazón del hombre. Recordemos Mateo 13, la parábola del sembrador. En esa parábola el Señor se refiere a la condición de nuestro corazón. La tierra representa lo que tiene que ser desplazado de nuestro corazón. Y el agua que va a llenarnos representa el Espíritu Santo. En Isaías 35 dice que ríos fluirán en el desierto. Leamos Isaías 35 del 6 al 7. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, porque hay mucha agua. Oremos para que el Señor nos dé un lugar específico en nuestro corazón, una devoción específica para que Él pueda hablarnos y así sacar tierra y sacar más tierra, mañana tras mañana, versículo tras versículo, sacando esa tierra. Y antes que nos demos cuenta, vamos a tener un pozo profundo, va a venir el agua y los pozos se van a llenar. Y vamos a tener mucha capacidad y el Señor nos va a usar con poder. Y va a poder hacer su voluntad en nuestra vida, porque hemos quitado toda esa tierra, porque nos hemos vaciado de las cosas que ocupan un lugar en nuestro corazón que no deben estar allí. Recordemos, no tenemos una capacidad infinita. O estamos llenos de lo terrenal o estamos llenos
de lo espiritual, o hay una mezcla terrible, lo cual ya vimos que es mucho peor. Así que debemos ser diligentes, debemos actuar. El ejemplo del cavar pozos, quitar la tierra y hacer un hoyo profundo para que se llene con agua. El ejemplo de Josías, que él limpió la tierra y buscó la palabra de Jehová para que pudiera fluir ese avivamiento. El ejemplo de Juan el Bautista, que hubo que enderezar el camino. Todo ese trabajo es el trabajo que estamos haciendo hoy, para que entonces esa obra se haga en nuestra vida, para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Entonces, menos tierra y más agua en esta vida. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque hay tanta riqueza en tu palabra, tantos ejemplos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos a ser diligentes en nuestra relación contigo hoy que podemos hacerlo. Hoy que podemos derribar altares, quitar ídolos. Hoy que podemos pedirte a ti que endereces lo que está torcido en nuestra vida. Para que cuando tu poder venga sobre la tierra, nosotros estemos listos. Listos, ya no para estar tratando con esas cosas en nuestra vida, sino para que la obra sea más profunda y para que podamos reflejar tu gloria a tantas personas que van a tener tanta necesidad. Es importante que nos preparemos para ser esa esposa gloriosa, sin mancha ni arruga por la cual tú vienes. Esa iglesia que muestre tu gloria, ya sin defectos, ya sin cosas que están torcidas, sino que muestre esa gloria que atraiga a los que no te conocen para que se acerquen a ti, sin reserva, Señor. Obra en nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.